Estos no son casos aislados, queridos hermanos. Tampoco son productos de la imaginación o consecuencias de una cena pesada. Lo que estos hermanos experimentaban era real, tangible, y tiene sus raíces en verdades espirituales que encontramos claramente expuestas en la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos vive en una peligrosa ignorancia sobre lo que realmente sucede cuando cerramos los ojos y entregamos nuestro estado de conciencia al sueño. Pensamos ingenuamente que el mundo espiritual se detiene mientras descansamos, que los ángeles y demonios toman un descanso cuando nosotros lo hacemos. ¡Qué error tan monumental! La actividad del reino de las tinieblas se intensifica precisamente cuando nuestra guardia está baja, cuando nuestras defensas espirituales se relajan, cuando nuestro espíritu queda más expuesto a las influencias del maligno. El sueño, hermanos, no es únicamente un fenómeno físico, es también una puerta, un portal entre el mundo natural y el sobrenatural. Durante estas horas de vulnerabilidad, nuestro espíritu queda en un estado de receptividad extraordinaria. Por eso Dios ha usado históricamente el sueño para comunicarse con sus siervos, pero también por eso el enemigo aprovecha estos momentos para sembrar su maldad en las mentes y corazones de los hombres. ¿Recordáis a José en Egipto? Sus sueños no eran meras fantasías nocturnas, sino revelaciones proféticas del Altísimo. ¿Y qué decir de Daniel, quien recibió visiones apocalípticas durante sus momentos de reposo? Pero también encontramos el lado oscuro de esta realidad. Saúl fue atormentado por un espíritu malo que lo visitaba, especialmente durante las horas de mayor vulnerabilidad. Cuando cerramos los ojos cada noche, no simplemente apagamos nuestra conciencia como si fuéramos máquinas. Nuestro espíritu permanece activo, nuestro subconsciente continúa procesando y nuestra alma sigue siendo territorio en disputa entre las fuerzas del bien y del mal. Los demonios conocen perfectamente esta realidad y han desarrollado estrategias específicas para atacarnos durante el sueño. Durante una conferencia que impartí en Colombia hace 3 años, un joven pastor me abordó después del servicio con lágrimas en los ojos. Me contó que durante meses había estado experimentando lo que él describía como batallas espirituales en sus sueños. No eran pesadillas comunes, sino enfrentamientos reales donde sentía que luchaba físicamente contra fuerzas demoníacas. Despertaba agotado, como si hubiera corrido un maratón, con moretones inexplicables en su cuerpo y una sensación de derrota espiritual que lo acompañaba durante todo el día. Este joven no estaba loco, no sufría de ningún trastorno psicológico. Estaba experimentando lo que muchos santos a lo largo de la historia han enfrentado: guerra espiritual nocturna. Los demonios habían identificado sus horas de sueño como el momento ideal para atacar su fe, su llamado ministerial y su confianza en el poder de Dios. ¿Sabéis por qué esto sucede con tanta frecuencia? Porque durante el día mantenemos nuestras defensas espirituales activas. Oramos, leemos la palabra, cantamos himnos, fellowship con otros creyentes, pero cuando llega la noche, cuando la oscuridad envuelve nuestros hogares y nuestras mentes se preparan para el descanso, tendemos a bajar la guardia espiritual. Es precisamente en este momento cuando el enemigo lanza sus ataques más sofisticados. Los demonios no necesitan permiso para entrar en nuestros sueños como lo necesitarían para manifestarse físicamente en nuestras vidas. El reino de los sueños opera bajo leyes espirituales diferentes, donde la fe, la autoridad en Cristo y la protección divina deben ser conscientemente activadas, incluso en nuestro estado de descanso. Permitidme compartir con vosotros algo que descubrí durante mis estudios teológicos en seminario, algo que cambió mi comprensión sobre la guerra espiritual nocturna. Los antiguos padres de la Iglesia, aquellos hombres y mujeres que vivieron más cerca del tiempo apostólico, conocían perfectamente esta realidad. Ellos tenían oraciones específicas para la protección nocturna, rituales espirituales que realizaban antes de dormir y una comprensión profunda de la vulnerabilidad del alma durante las horas de sueño. Pero la iglesia moderna
en su afán por parecer civilizada y científica, ha abandonado estas verdades fundamentales. Hemos permitido que el naciente racionalismo occidental contamine nuestra comprensión bíblica de la realidad espiritual, mientras que nuestros hermanos en África, Asia y otras partes del mundo siguen experimentando y reconociendo estas manifestaciones sobrenaturales. Nosotros en Occidente hemos adoptado una mentalidad que niega lo que nuestros propios sentidos y espíritus perciben. El primer tipo de actividad demoníaca que se intensifica durante nuestro sueño es lo que yo llamo la siembra de pensamientos. Los demonios aprovechan el estado de receptividad de nuestra mente para plantar ideas, imágenes y conceptos que después influirán en nuestro comportamiento durante el día. ¿Habéis notado cómo a veces despertáis con pensamientos que no corresponden a vuestro carácter cristiano? Ideas de duda, temor, lujuria o rebeldía que parecen haber aparecido de la nada. Esto no es casualidad. Durante las horas de sueño, cuando nuestras defensas mentales están relajadas, los espíritus malignos susurran constantemente en nuestros oídos espirituales. Plantan semillas de incredulidad que germinan en forma de dudas sobre la fidelidad de Dios. Siembran imágenes impuras que luego se manifiestan como tentaciones sexuales durante el día. Inyectan miedos irracionales que después nos paralizan en momentos cruciales de nuestro caminar cristiano. Una hermana de nuestra congregación en Monterrey me compartió hace pocos meses una experiencia que ilustra perfectamente este punto. Durante años había luchado con pensamientos de suicidio que aparecían sin razón aparente, especialmente durante las mañanas. No tenía problemas económicos graves, su matrimonio era estable, sus hijos la amaban, pero estas ideas destructivas la atormentaban constantemente. Después de semanas de oración y ayuno, el Espíritu Santo le reveló que estos pensamientos no eran suyos. Durante sus horas de sueño, espíritus de muerte habían estado sembrando constantemente estas ideas en su mente. Una vez que comprendió la naturaleza espiritual de su batalla, comenzó a aplicar principios bíblicos de protección nocturna y en pocas semanas estos pensamientos desaparecieron completamente. El segundo método que utilizan los demonios durante nuestro sueño es lo que podríamos llamar la manipulación de sueños proféticos. Satanás es el gran imitador y conoce perfectamente el valor que Dios da a los sueños como medio de comunicación divina. Por eso, los espíritus malignos frecuentemente falsifican revelaciones, crean visiones engañosas y plantan sueños que parecen proféticos, pero que en realidad tienen como objetivo desviarnos del camino de Dios. Durante mi tiempo como misionero en Centroamérica, conocí a un joven que había experimentado una serie de sueños muy vívidos donde se veía a sí mismo como un gran evangelista, predicando a multitudes y realizando milagros extraordinarios. Estos sueños eran tan convincentes y emotivos que el joven abandonó sus estudios, dejó su trabajo y comenzó a proclamarse a sí mismo como profeta ungido de Dios. El problema era que estos sueños no provenían del Espíritu Santo, sino de espíritus de engaño que habían identificado el orgullo y la ambición en el corazón de este joven. Los demonios utilizaron sus horas de sueño para alimentar su ego, para hacerle creer que tenía un llamado especial, cuando en realidad lo estaban preparando para una caída espiritual devastadora. Meses después, cuando sus profecías comenzaron a fallar y sus milagros nunca se materializaron, el joven cayó en una depresión profunda y casi abandonó la fe completamente. Los mismos espíritus que le habían dado sueños de grandeza, ahora le enviaban pesadillas de fracaso y desesperanza. Esta es la estrategia diabólica. Primero elevar con sueños falsos, luego destruir con la realidad del engaño. Por eso es crucial que aprendamos a discernir entre los sueños que vienen de Dios y aquellos que son producto de la manipulación demoníaca. ¿Cómo podemos distinguir entre ambos? Los sueños genuinamente proféticos siempre glorifican a Cristo, edifican la iglesia y se alinean perfectamente con la palabra escrita de Dios. Los sueños demoníacos, por el contrario, tienden a exaltar al ego humano,
a crear división en el cuerpo de Cristo o a promover doctrinas que contradicen las Escrituras. El tercer aspecto de la actividad demoníaca nocturna que debemos entender es lo que yo denomino ataques de opresión espiritual. Estos son los casos más dramáticos y los que más testimonios he recibido a lo largo de los años. Se manifiestan como sensaciones físicas reales durante el sueño, presiones en el pecho, dificultad para respirar, parálisis temporal, sensaciones de ser tocado o agarrado por manos invisibles. Recuerdo vívidamente el testimonio de don Carlos, un hermano de edad avanzada que había servido fielmente en nuestra iglesia durante décadas. A los 70 años, comenzó a experimentar lo que él describía como ataques nocturnos. Cada noche, aproximadamente a la misma hora, despertaba con una sensación de peso enorme sobre su pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de él. No podía moverse, no podía gritar, apenas podía respirar. Los médicos no encontraron nada anormal en sus estudios. Su corazón estaba bien, sus pulmones funcionaban correctamente, no había evidencia de ningún trastorno del sueño, pero don Carlos sabía que algo más estaba sucediendo. Durante una de nuestras reuniones de oración, el Espíritu Santo reveló que estos ataques habían comenzado exactamente después de que él había decidido vender una propiedad que había heredado de sus padres, una propiedad donde años atrás se habían practicado rituales de santería. Los espíritus territoriales que habían tenido dominio sobre esa tierra por generaciones no estaban dispuestos a perder su influencia sin pelear. Como don Carlos era el heredero legítimo, estaban dirigiendo sus ataques directamente contra él, especialmente durante sus momentos de mayor vulnerabilidad, el sueño. Después de un tiempo intenso de oración, ayuno y liberación espiritual, donde renunciamos específicamente a todas las prácticas ocultistas que habían tenido lugar en esa propiedad, y donde ungimos tanto la tierra como a don Carlos con aceite consagrado, los ataques cesaron completamente. Este caso nos enseña algo fundamental. Los demonios no atacan aleatoriamente. Siempre hay una puerta legal, una razón específica, un fundamento espiritual que les permite acceder a nuestras vidas. En el caso de don Carlos, era la conexión ancestral con prácticas ocultistas. En otros casos, puede ser pecado no confesado, maldiciones generacionales, objetos contaminados en el hogar o incluso traumas emocionales no sanados que crean puntos de vulnerabilidad espiritual. ¿Sabéis qué es lo más perturbador de todo esto? Que muchos cristianos están experimentando estos ataques nocturnos en este mismo momento, pero no saben cómo interpretar espiritualmente lo que les está sucediendo. Acuden a médicos, toman medicamentos para dormir, prueban técnicas de relajación, pero nunca abordan la raíz espiritual del problema. La medicina moderna, aunque valiosa en su campo, no tiene herramientas para diagnosticar ataques demoníacos. Un psicólogo puede etiquetar estas experiencias como trastornos del sueño, pesadillas recurrentes o manifestaciones de estrés, pero solo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo pueden proporcionarnos las respuestas y soluciones reales. Durante una conferencia en España hace 2 años, una mujer se acercó a mí después del servicio completamente desesperada. Me contó que durante más de 5 años había estado visitando doctores, psiquiatras y especialistas del sueño porque cada noche experimentaba lo que ella describía como presencias malignas en su habitación. Algunos profesionales le habían sugerido que sufría de alucinaciones, otros le habían recetado antidepresivos, pero nada había funcionado. Cuando comenzamos a orar juntos, el Espíritu Santo reveló inmediatamente la causa de sus tormentos nocturnos. Años atrás, en un momento de curiosidad e ignorancia espiritual, había visitado a una vidente y había permitido que esta mujer leyera sus cartas del tarot. Esa experiencia, aparentemente inofensiva, había abierto una puerta legal en su vida que los demonios estaban utilizando para atormentarla. En ese mismo momento, oramos juntos, renunciando específicamente a toda participación en prácticas ocultistas.
Cerramos en el nombre de Jesús toda puerta que hubiera sido abierta al enemigo y declaramos la autoridad de Cristo sobre su vida y su hogar. Meses después, me escribió para contarme que las manifestaciones habían cesado completamente y que ahora dormía en perfecta paz. Esta experiencia me recordó una verdad fundamental que todos debemos entender. No existe tal cosa como ocultismo inofensivo. No hay horóscopos por diversión, cartas del tarot por curiosidad, o rituales de santería por tradición cultural que no tengan consecuencias espirituales reales y duraderas. Cada vez que una persona abre su vida a influencias ocultistas, voluntaria o involuntariamente, está extendiendo una invitación legal a los demonios para que operen en su existencia. Y uno de los momentos favoritos de estos espíritus malignos para manifestar su maldad es durante las horas de sueño, cuando nuestras defensas están bajas y nuestro estado de alerta espiritual está disminuido. Pero hermanos, no quiero que penséis que estamos indefensos ante estos ataques. Todo lo contrario. Cristo nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Y esto incluye específicamente la autoridad sobre los ataques nocturnos demoníacos. El problema es que muchos cristianos no saben cómo ejercer esta autoridad, especialmente durante sus horas de sueño. Permíteme ahora. Enseñaros los principios bíblicos de protección nocturna que he aplicado durante décadas de ministerio, principios que han demostrado su eficacia una y otra vez en las vidas de miles de hermanos que han sido liberados de tormentos nocturnos. El primer principio es lo que yo llamo la consagración del espacio físico. Nuestros hogares y especialmente nuestras habitaciones no son territorios neutros en la guerra espiritual, son lugares que deben ser conscientemente dedicados al Señor y protegidos mediante la oración y la autoridad de Cristo. Cada 6 meses, mi esposa y yo realizamos un ritual de consagración en nuestro hogar. Recorremos cada habitación con aceite de oliva consagrado, ungimos los marcos de las puertas y ventanas y declaramos en voz alta que nuestra casa es territorio santo, dedicado exclusivamente al servicio del Rey de Reyes. Oramos específicamente por nuestra habitación matrimonial, pidiendo que sea un lugar de descanso, intimidad santa y protección divina. Esta práctica no es superstición religiosa, hermanos, es aplicación práctica de principios espirituales que encontramos claramente establecidos en las Escrituras. Cuando Josué conquistó la tierra prometida, no simplemente ocupó el territorio físico, lo consagró al Señor, estableció altares de adoración y declaró que esa tierra pertenecía al Dios de Israel. Nuestros hogares requieren el mismo tratamiento espiritual. No podemos dar por sentado que porque somos cristianos, automáticamente nuestros espacios físicos están protegidos de la influencia demoníaca. Debemos conscientemente reclamar, consagrar y mantener la santidad de nuestros lugares de habitación. Durante mis viajes misioneros, he visitado hogares donde inmediatamente al entrar se siente una opresión espiritual palpable. Las familias que viven en estos lugares experimentan constantemente problemas, discusiones frecuentes, enfermedades recurrentes, dificultades financieras y, por supuesto, tormentos nocturnos. En muchos casos, estos problemas desaparecen completamente después de realizar una limpieza espiritual profunda del hogar. ¿Qué implica esta limpieza? Primero, la remoción de todos los objetos que puedan tener conexiones ocultistas, estatuas de santos no bíblicos, amuletos, cristales, literatura esotérica, música con contenido satánico, películas que glorifican la violencia o lo oculto. Después, la oración intercesora por cada habitación, pidiendo que el Espíritu Santo revele cualquier actividad demoníaca que pueda estar teniendo lugar en ese espacio. Finalmente, la declaración profética sobre el hogar, proclamando que es territorio dedicado al reino de Dios, lugar de paz, santidad y protección divina. Esta no es una oración de una sola vez, sino un principio que debe ser renovado regularmente, especialmente cuando la familia enfrenta ataques espirituales intensos. El segundo principio fundamental es lo que denomino la armadura nocturna. Pablo nos enseña sobre la armadura de Dios en Efesios,
pero muchos cristianos solo piensan en ponérsela durante el día. Sin embargo, nuestras batallas espirituales más intensas frecuentemente ocurren durante las horas de sueño, cuando naturalmente tendemos a bajar nuestras defensas. Antes de acostarme cada noche, tengo una rutina espiritual que he mantenido durante más de 20 años. Primero me pongo conscientemente cada pieza de la armadura espiritual: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del espíritu. Pero no lo hago mecánicamente. Reflexiono en el significado de cada pieza y pido específicamente que me proteja durante la noche. Después, oro por la protección de mis sueños, pidiendo que el Espíritu Santo guarde mi mente subconsciente de toda influencia maligna, que filtre cada imagen, pensamiento o visión que pueda intentar penetrar en mi conciencia durante el venero sueño. Declaro que mis sueños serán gobernados por la voluntad de Dios y que si Él quiere comunicarse conmigo a través de visiones nocturnas, mi espíritu esté preparado para recibirlas. También pido protección específica contra los 3 tipos de ataques demoníacos nocturnos que he mencionado: la siembra de pensamientos malignos, los sueños falsos y engañosos y las manifestaciones de opresión física. En el nombre de Jesús cancelo toda asignación demoníaca contra mi vida durante las horas de sueño y declaro que mi descanso será reparador, pacífico y guardado por la paz de Dios. Una hermana de nuestra congregación en Guadalajara me testimonió hace poco el poder transformador de esta práctica. Ella había estado sufriendo pesadillas recurrentes durante meses, pesadillas tan vívidas y aterradoras que tenía miedo de irse a dormir. Después de enseñarle estos principios de armadura nocturna, comenzó a aplicarlos fielmente cada noche. En menos de una semana, las pesadillas desaparecieron completamente y además comenzó a tener sueños hermosos donde sentía la presencia consoladora del Espíritu Santo. El tercer principio que quiero compartir con vosotros es la oración de vigilia espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de velar y orar, especialmente durante las horas nocturnas, cuando las fuerzas del mal están más activas. Aunque necesitamos dormir físicamente, nuestro espíritu puede mantener una actitud de vigilancia incluso durante el descanso. Esto no significa que debamos permanecer despiertos toda la noche orando, aunque hay momentos específicos cuando el Espíritu Santo puede llamarnos a temporadas de vigilia intercesora. Significa más bien que debemos entrenar nuestro espíritu para permanecer sensible a la actividad espiritual incluso mientras nuestro cuerpo descansa. Durante mis años como pastor, he desarrollado lo que llamo alertas espirituales nocturnas. Son momentos durante la noche cuando mi espíritu se despierta espontáneamente, usualmente sin una razón física aparente. En lugar de intentar volver a dormir inmediatamente, he aprendido a reconocer estos despertares como llamados del Espíritu Santo a la oración intercesora. Frecuentemente, durante estos momentos de vigilia nocturna, oro por miembros específicos de nuestra congregación que están pasando por batallas espirituales intensas. Intercedo por misioneros que están trabajando en territorios donde la actividad demoníaca es particularmente fuerte. Oro por protección sobre las familias cristianas de nuestra comunidad, especialmente por los niños, que son blancos favoritos de los ataques demoníacos nocturnos. Los niños, hermanos, son especialmente vulnerables a la actividad demoníaca durante el sueño, porque su fe aún está en desarrollo. Sus defensas espirituales no están completamente formadas y frecuentemente no tienen el vocabulario o la comprensión para expresar lo que están experimentando. Por eso es crucial que los padres cristianos establezcan rutinas de protección nocturna específicamente diseñadas para salvaguardar a sus hijos pequeños. Esto incluye oraciones de bendición sobre los niños antes de dormir, no simplemente las oraciones infantiles tradicionales, sino declaraciones poderosas de protección divina. Incluye también la consagración regular de sus habitaciones, asegurándonos de que no haya en sus espacios ningún juguete, libro
o entretenimiento que pueda abrir puertas a influencias demoníacas. Durante una conferencia familiar que impartí en Texas, una madre se acercó a mí completamente angustiada porque su hijo de 6 años había comenzado a experimentar terrores nocturnos intensos. El niño despertaba gritando, hablando de monstruos que lo visitaban en sus sueños, y desarrolló tal miedo a la oscuridad que se negaba a dormir solo. Después de orar con la familia y realizar una evaluación espiritual de su hogar, descubrimos que el niño había estado viendo caricaturas aparentemente inocentes que contenían elementos ocultistas, magia, hechicería, comunicación con espíritus y transformaciones sobrenaturales presentadas como entretenimiento infantil. Aunque estos programas son ampliamente aceptados en nuestra cultura, desde una perspectiva espiritual estaban exponiendo la mente impresionable del niño a conceptos e imágenes que los demonios podían usar como puertas de acceso a su subconsciente. Una vez que eliminamos este contenido de su dieta de entretenimiento y establecimos rutinas de protección nocturna específicas para él, los terrores nocturnos desaparecieron completamente. Esta experiencia me recuerda constantemente el cuidado extremo que debemos tener como padres cristianos sobre el contenido que permitimos que nuestros hijos consuman, especialmente cerca de las horas de dormir. La mente de un niño es como tierra fértil donde las semillas buenas o malas germinan rápidamente y producen frutos correspondientes. Ahora, permíteme abordar una pregunta que frecuentemente me hacen. ¿Pueden los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo ser poseídos por demonios durante el sueño? La respuesta es no. Un verdadero hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo no puede ser poseído por espíritus malignos. Sin embargo, sí pueden ser oprimidos, atormentados y atacados por fuerzas demoníacas, especialmente durante los momentos de vulnerabilidad como el sueño. La diferencia entre posesión y opresión es crucial para entender correctamente la naturaleza de la guerra espiritual nocturna. La posesión implica control total de la persona por parte del demonio, habitación interior, manifestaciones sobrenaturales dramáticas. La opresión, por el contrario, son ataques externos, presiones espirituales, influencias malignas que afectan al creyente, pero no lo controlan completamente. Durante el sueño, los cristianos pueden experimentar opresión demoníaca de diversas formas, pesadillas recurrentes con contenido específicamente diseñado para sembrar temor, dudas sobre la fe o tentaciones sexuales, sensaciones físicas anormales como presiones, toques o parálisis temporal, visiones falsas o engañosas que contradicen la palabra de Dios, ataques directos contra la salud física o mental que se manifiestan principalmente durante las horas de descanso. Pero en todos estos casos, el creyente mantiene su identidad en Cristo, su capacidad de resistir en el nombre de Jesús y su autoridad espiritual sobre las fuerzas del mal. El problema surge cuando los cristianos no reconocen la naturaleza espiritual de estos ataques y por lo tanto no saben cómo defenderse apropiadamente. Recuerdo el caso de Pastor Miguel, un hombre de Dios fiel y dedicado que había plantado 3 iglesias exitosas durante su ministerio. A los 50 años comenzó a experimentar lo que él describía como batallas nocturnas donde sentía que luchaba físicamente contra fuerzas invisibles durante sus sueños. Despertaba exhausto, con dolores musculares reales y con una sensación de derrota espiritual que afectaba su confianza ministerial durante el día. Inicialmente, Pastor Miguel pensó que estos ataques eran consecuencia del estrés ministerial, las responsabilidades pastorales o quizás algún problema de salud no diagnosticado. Pero después de meses de estudios médicos que no revelaron nada anormal y después de intentar diversas técnicas de manejo del estrés que no produjeron mejores resultados, finalmente reconoció que estaba enfrentando una batalla espiritual que requería soluciones espirituales. Cuando nos reunimos para orar juntos, el Espíritu Santo reveló que estos ataques habían comenzado exactamente después de que Pastor Miguel
había iniciado un ministerio de liberación en su iglesia. Los demonios que estaban siendo expulsados de las vidas de los miembros de su congregación habían identificado al pastor como su enemigo principal y estaban dirigiendo ataques concentrados contra él, especialmente durante sus momentos de mayor vulnerabilidad. Esta revelación fue crucial porque nos permitió desarrollar una estrategia de protección específica para su situación. Establecimos un equipo de intercesores que oraban específicamente por su protección nocturna, especialmente durante las semanas cuando tenía programadas sesiones de liberación. Intensificamos sus rutinas de armadura espiritual antes de dormir e implementamos ayunos regulares que fortalecían su autoridad espiritual sobre las fuerzas demoníacas. En pocas semanas, los ataques nocturnos disminuyeron significativamente y Pastor Miguel pudo continuar su ministerio de liberación con mayor efectividad y sin las consecuencias físicas que había estado experimentando. Esta experiencia nos enseña algo fundamental. Mientras más efectivos somos en el reino de Dios, más intensos pueden volverse los ataques del enemigo contra nuestras vidas. Los demonios no pierden tiempo atacando a cristianos tibios que no representan ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Concentran sus esfuerzos en aquellos creyentes que están realmente haciendo daño a la obra de Satanás. Por eso, hermanos que están en posiciones de liderazgo espiritual, que están involucrados en ministerios de evangelización, que están plantando iglesias o que están haciendo cualquier trabajo significativo para el reino de Dios, deben estar especialmente alertas a la posibilidad de ataques demoníacos nocturnos intensificados. Esto no debe causarnos temor, sino preparación. Cristo nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo, pero esa autoridad debe ser ejercida conscientemente, especialmente durante nuestros momentos de vulnerabilidad. Ahora quiero abordar un aspecto específico de la actividad demoníaca nocturna que he observado con creciente frecuencia en los últimos años, lo que yo denomino ataques generacionales durante el sueño. Estos son tormentos nocturnos que tienen sus raíces en pecados, maldiciones o pactos ocultistas realizados por generaciones anteriores de la familia. Los demonios son legales en su operación, no pueden atacar arbitrariamente, necesitan algún fundamento legal, alguna puerta abierta, algún derecho que les permita operar en la vida de una persona. Frecuentemente, estos derechos legales se extienden a través de líneas generacionales, especialmente cuando los antepasados han estado involucrados en prácticas ocultistas, idolatría o pecados sexuales graves. Hace 3 años, durante una campaña evangelística en Perú, conocí a una joven de 23 años que había estado experimentando pesadillas satánicas desde la infancia. En estos sueños, figuras demoníacas la visitaban regularmente, le hablaban en idiomas extraños y le mostraban rituales perturbadores que ella no podía entender, pero que la llenaban de terror. Lo más inquietante era que esta joven provenía de una familia cristiana, había sido criada en la iglesia y ella misma tenía una relación genuina con Cristo. Sin embargo, las pesadillas continuaban sin importar cuánto orara, ayunara o buscara ayuda pastoral. Durante nuestro tiempo de ministración, el Espíritu Santo reveló que la bisabuela de esta joven había sido curandera en una región rural de Perú, practicando una mezcla de catolicismo popular, chamanismo indígena y espiritismo. Aunque estas prácticas habían sido abandonadas por las generaciones siguientes de la familia, nunca habían sido específicamente renunciadas o canceladas en el nombre de Jesús. Los demonios que habían tenido acceso legal a la familia a través de las prácticas ocultistas de la bisabuela continuaban ejerciendo influencia generacional, especialmente sobre los miembros más jóvenes de la familia durante sus momentos de mayor vulnerabilidad. El sueño. En ese momento, dirigimos a la joven en una oración específica de renuncia generacional, donde en el nombre de Jesús canceló todos los pactos ocultistas realizados por sus antepasados, cerró toda puerta que hubiera sido abierta al enemigo a través de prácticas de chamanismo o espiritismo y declaró que su línea generacional estaba dedicada exclusivamente
al servicio del Dios verdadero. Adicionalmente, oramos por la cobertura de la sangre de Cristo sobre toda su descendencia, pidiendo que las maldiciones generacionales fueran quebrantadas y que las bendiciones de Abraham fluyeran libremente a través de su línea familiar. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Las pesadillas satánicas que la habían atormentado durante años desaparecieron completamente esa misma noche y hasta el día de hoy, 3 años después, no han regresado. Este caso ilustra la importancia de entender las dinámicas generacionales de la guerra espiritual. Los pecados de los padres sí pueden afectar a los hijos, especialmente cuando involucran prácticas ocultistas que abren puertas legales a la actividad demoníaca. Sin embargo, gracias al poder de la cruz, estas maldiciones pueden ser quebrantadas y canceladas cuando aplicamos apropiadamente los principios bíblicos de renuncia y liberación. Si estáis experimentando ataques nocturnos recurrentes y tenéis conocimiento de que vuestros antepasados estuvieron involucrados en prácticas ocultistas, santería, espiritismo, masonería o cualquier forma de idolatría, es crucial que realicéis oraciones específicas de renuncia generacional como parte de vuestra estrategia de protección nocturna. Durante mis 45 años de ministerio, he visto casos donde cristianos sinceros han luchado durante décadas contra tormentos nocturnos que tenían raíces generacionales y que fueron completamente liberados en el momento en que aplicaron estos principios de renuncia y cancelación de maldiciones familiares. Esto no significa que debemos vivir en temor constante sobre nuestro pasado familiar, pero sí significa que debemos estar dispuestos a investigar y abordar cualquier fundamento legal que el enemigo pueda estar utilizando para atacar nuestras vidas. Ahora, permíteme compartir con vosotros algo que he observado con creciente preocupación en los últimos años: el incremento dramático en ataques demoníacos nocturnos relacionados con el uso de tecnología digital antes de dormir. Las pantallas de teléfonos, tabletas y computadoras no son simplemente dispositivos neutrales de entretenimiento o comunicación. Pueden convertirse en portales a través de los cuales influencias espirituales malignas acceden a nuestras mentes, especialmente durante las horas cercanas al sueño, cuando nuestras defensas están naturalmente disminuidas. El contenido que consumimos a través de estos dispositivos en las horas previas al descanso tiene un impacto directo en la calidad espiritual de nuestro sueño. Videos con contenido violento, sexual, ocultista o simplemente negativo plantan semillas en nuestro subconsciente que los demonios pueden usar como material para construir pesadillas, pensamientos perturbadores o ataques de ansiedad nocturna. Durante una conferencia que impartí en Argentina el año pasado, un joven me compartió que había desarrollado insomnio severo y cuando finalmente lograba dormir, experimentaba pesadillas intensas, llenas de violencia y terror. Después de conversaciones más profundas, descubrimos que había desarrollado el hábito de ver videos de crímenes reales y contenido de horror en su teléfono justo antes de acostarse, aunque este joven era cristiano y participaba activamente en su iglesia local. Estaba alimentando su mente con contenido que abría puertas a influencias demoníacas. Los espíritus del miedo, la violencia y la muerte estaban usando las imágenes que él voluntariamente estaba introduciendo en su mente como material para atormentarlo durante sus horas de sueño. La solución fue sorprendentemente simple, pero requirió disciplina espiritual. Establecimos lo que llamamos una rutina de limpieza mental nocturna. 2 horas antes de dormir, eliminó completamente el uso de dispositivos electrónicos. En lugar de consumir contenido digital, comenzó a leer las Escrituras, escuchar música de adoración y meditar en promesas bíblicas específicas. En pocas semanas, tanto el insomnio como las pesadillas desaparecieron completamente. Su mente, ya no bombardeada con imágenes negativas antes del sueño, pudo descansar en paz, y sus sueños se volvieron neutrales o incluso edificantes. Esta experiencia me ha llevado a desarrollar lo que enseño como la dieta espiritual nocturna.
Así como somos cuidadosos con lo que comemos antes de dormir porque afecta nuestro descanso físico, debemos ser aún más cuidadosos con lo que comemos espiritualmente en las horas previas al sueño porque afecta nuestro descanso espiritual. La dieta espiritual nocturna incluye eliminar completamente el consumo de contenido violento, sexual o ocultista durante las 3 horas previas al sueño. Reemplazar el entretenimiento digital con actividades que edifiquen el espíritu, lectura bíblica, oración, música cristiana, conversaciones edificantes con familia, establecer rutinas de meditación en promesas específicas de protección divina, practicar gratitud consciente, recordando las bendiciones de Dios durante el día que termina. Hermanos, no podemos subestimar el poder que tiene el contenido mental en la calidad de nuestro sueño y en nuestra vulnerabilidad a ataques demoníacos nocturnos. Los demonios son oportunistas, aprovechan cualquier material negativo que encuentren en nuestras mentes para construir sus ataques. Por eso es crucial que desarrollemos disciplinas espirituales específicas para proteger nuestras mentes durante las horas previas al descanso. Esta no es legalismo religioso, es sabiduría espiritual práctica basada en la comprensión bíblica de cómo funciona la guerra entre la luz y las tinieblas. Quiero abordar ahora un aspecto de la actividad demoníaca nocturna que es particularmente relevante para las parejas casadas: los ataques contra la intimidad matrimonial y la unidad conyugal durante las horas de sueño. El matrimonio cristiano es una representación terrenal de la relación entre Cristo y su iglesia, y por eso es un blanco favorito de los ataques satánicos. Los demonios han desarrollado estrategias específicas para atacar a las parejas cristianas durante el sueño, creando división, desconfianza y problemas de intimidad que pueden destruir matrimonios sólidos si no son reconocidos y combatidos espiritualmente. Una de las manifestaciones más comunes de este tipo de ataque son los sueños sexuales con personas que no son el cónyuge. Estos sueños no son simplemente productos de la imaginación o manifestaciones de deseos reprimidos. Frecuentemente son ataques demoníacos específicamente diseñados para crear culpa, confusión y división en el matrimonio. Durante una sesión de consejería matrimonial hace 2 años, una pareja que había estado casada fielmente durante 15 años me compartió que su relación había comenzado a deteriorarse después de que ambos cónyuges empezaron a experimentar sueños sexuales perturbadores con otras personas. Estos sueños eran tan vívidos y frecuentes que habían creado sentimientos de culpa, sospecha mutua y pérdida de intimidad en su relación. Lo que esta pareja no entendía era que estaban siendo atacados espiritualmente. Los demonios de lujuria y división habían identificado su matrimonio sólido como una amenaza para el reino de las tinieblas y estaban usando sueños sexuales falsos para crear fisuras en su unidad conyugal. Durante nuestro tiempo de oración, renunciamos específicamente a toda actividad demoníaca dirigida contra su matrimonio, cancelamos toda asignación de lujuria, división o confusión sexual contra sus vidas y establecimos rutinas de protección nocturna específicamente diseñadas para salvaguardar su intimidad matrimonial. Estas rutinas incluían oración conjunta cada noche antes de dormir, pidiendo específicamente protección sobre sus sueños y su intimidad. Renuncia verbal a toda fantasía sexual que no involucrara a su cónyuge. Declaración de la santidad de su matrimonio y su dedicación exclusiva el uno al otro. Ungimiento ocasional de su cama matrimonial con aceite consagrado, dedicándola como espacio santo para su intimidad. En pocas semanas, los sueños perturbadores desaparecieron completamente y su matrimonio no solo se restauró, sino que se fortaleció significativamente. Años después, continúan aplicando estos principios y mantienen una relación matrimonial saludable y protegida espiritualmente. Esta experiencia me enseñó la importancia de incluir la protección matrimonial como parte integral de nuestras rutinas de guerra espiritual nocturna. Los matrimonios cristianos sólidos
son una amenaza directa para el reino de las tinieblas porque demuestran el amor de Cristo de manera tangible y crean familias que pueden criar la próxima generación de guerreros espirituales. Por eso los demonios invierten considerables recursos en atacar la unidad matrimonial y las horas de sueño son momentos especialmente vulnerables para estos ataques, porque la comunicación consciente entre los cónyuges está suspendida y las defensas espirituales individuales pueden estar disminuidas. Las parejas cristianas deben establecer rutinas de protección nocturna que incluyan específicamente la salvaguarda de su matrimonio, su intimidad y su unidad espiritual. Esto no es paranoia espiritual, es sabiduría bíblica aplicada a las realidades de la guerra que enfrentamos como familias cristianas en los últimos tiempos. Ahora, permíteme compartir con vosotros algo que considero una de las revelaciones más importantes que he recibido sobre la actividad demoníaca nocturna: la conexión entre los benitar, ataques durante el sueño y los momentos de avance espiritual en nuestras vidas. He observado consistentemente que los ataques nocturnos se intensifican dramáticamente justo antes de que los creyentes experimenten promociones espirituales significativas, respuestas a oraciones de larga data o avances ministeriales importantes. Esto no es coincidencia. Los demonios tienen cierto nivel de conocimiento profético sobre los planes de Dios para nuestras vidas. Y cuando detectan que estamos a punto de experimentar un avance espiritual significativo, intensifican sus ataques en un intento desesperado de descarrilarnos antes de que alcancemos nuestro destino divino. Durante mi ministerio en México, trabajé con un joven que había estado preparándose durante años para el ministerio pastoral. Durante los últimos meses antes de su ordenación, comenzó a experimentar ataques nocturnos tan intensos que prácticamente no podía dormir. Pesadillas donde se veía a sí mismo fracasando en el ministerio, sueños donde perdía su fe, manifestaciones físicas de opresión que lo dejaban exhausto cada mañana. Estos ataques eran tan severos que el joven comenzó a dudar de su llamado ministerial. Pensó que quizás Dios le estaba mostrando que no era apto para el pastorado, que tal vez debería abandonar sus planes y buscar una carrera secular. Pero cuando analizamos espiritualmente la situación, nos dimos cuenta de que estos ataques habían comenzado exactamente cuando su preparación ministerial estaba llegando a su culminación. Los demonios sabían que este joven tenía el potencial de impactar significativamente el reino de Dios y estaban haciendo un último esfuerzo desesperado para detenerlo antes de que entrara en su destino ministerial. Desarrollamos una estrategia de guerra espiritual específica para esta temporada de transición. Aumentamos la intensidad de nuestras oraciones de protección nocturna, establecimos un equipo de intercesores que oraban específicamente durante las horas cuando él experimentaba los ataques más severos, y declaramos proféticamente sobre su futuro ministerial, proclamando que los planes de Dios para su vida se cumplirían a pesar de la oposición demoníaca. En pocas semanas, los ataques disminuyeron significativamente y este joven pudo completar su preparación y ser ordenado según el plan original. Años después, ha plantado 2 iglesias exitosas y ha visto cientos de personas entregarse a Cristo bajo su ministerio. Esta experiencia me enseñó a reconocer los ataques nocturnos intensificados como posibles señales de que estamos a punto de experimentar avances espirituales significativos. En lugar de desanimarnos cuando enfrentamos estos ataques, debemos interpretarlos como confirmación de que estamos en el camino correcto y que el enemigo está desesperado por detenernos. Por eso, hermanos, cuando experimentéis intensificación en ataques nocturnos, especialmente durante temporadas de preparación espiritual, búsqueda de dirección divina o transiciones importantes en vuestras vidas, no interpretéis estos ataques como señales de que debéis cambiar de dirección. Más bien, reconocedlos como indicaciones de que estáis a punto de experimentar algo significativo en el reino de Dios. Esto requiere perseverancia espiritual, mantener vuestras rutinas de protección nocturna, incluso cuando los ataques se intensifican,
buscar apoyo adicional de hermanos maduros en la fe y declarar proféticamente sobre vuestro futuro espiritual a pesar de la oposición presente. Los demonios esperan que sus ataques intensificados nos hagan retroceder, que interpretemos la oposición como confirmación de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero la verdad es exactamente la opuesta. La intensificación de ataques frecuentemente confirma que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. Quiero ahora abordar un aspecto específico de la protección nocturna, que es particularmente importante para los intercesores y aquellos que están involucrados en ministerios de liberación: la necesidad de rutinas de limpieza espiritual después de sesiones intensas de guerra espiritual. Cuando oramos intensamente por liberación de otras personas, cuando intercedemos por situaciones de opresión demoníaca severa, o cuando ministramos a personas que han estado involucradas en ocultismo, frecuentemente quedamos expuestos a niveles intensificados de actividad demoníaca. Los espíritus malignos que han sido confrontados durante estas sesiones pueden intentar redirigir sus ataques hacia nosotros, especialmente durante nuestras horas de mayor vulnerabilidad. Recuerdo vívidamente una temporada en mi ministerio cuando estaba trabajando intensamente con varias personas que habían estado profundamente involucradas en brujería antes de convertirse a Cristo. Durante estas sesiones de liberación, enfrentábamos demonios de alto rango, espíritus territoriales y manifestaciones sobrenaturales intensas. Después de cada una de estas sesiones, mi esposa y yo comenzamos a experimentar ataques nocturnos inusuales, pesadillas con contenido específicamente relacionado con las sesiones de liberación, sensaciones de presencias malignas en nuestro hogar y una opresión espiritual general que afectaba nuestro descanso y nuestra paz. Inicialmente pensamos que estos ataques eran simplemente el precio que debíamos pagar por estar involucrados en ministerios de liberación, pero el Espíritu Santo nos mostró que podíamos desarrollar rutinas de protección y limpieza espiritual que nos permitirían continuar este ministerio sin sufrir las consecuencias negativas en nuestras vidas personales. Estas rutinas incluían tiempo inmediato de oración después de cada sesión de liberación, pidiendo específicamente que cualquier espíritu que hubiera intentado adherirse a nosotros durante la administración fuera cancelado y expulsado. Ungimiento con aceite consagrado después de regresar a casa, especialmente en nuestras frentes, manos y pies. Oración sobre nuestro hogar, pidiendo que cualquier influencia demoníaca que hubiera intentado seguirnos fuera completamente removida. Declaraciones específicas de que nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestras vidas personales estaban protegidos por la sangre de Cristo y dedicados exclusivamente al reino de Dios. Adicionalmente, establecimos rutinas de ayuno regular que fortalecían nuestra autoridad espiritual y nos mantenían en un nivel elevado de sensibilidad al Espíritu Santo. También desarrollamos una red de intercesores que oraban específicamente por nuestra protección durante las temporadas cuando estábamos involucrados intensamente en ministerios de liberación. Los resultados fueron dramáticos. Los ataques nocturnos que habíamos estado experimentando disminuyeron significativamente y pudimos continuar nuestro ministerio de liberación con mayor efectividad y sin las consecuencias negativas que habíamos estado sufriendo. Esta experiencia nos enseñó que la guerra espiritual efectiva requiere no solo conocimiento de cómo atacar las fuerzas demoníacas, sino también sabiduría sobre cómo protegernos de los contraataques del enemigo. Los ministros que están involucrados en confrontación directa con demonios deben desarrollar rutinas específicas de protección y limpieza que salvaguarden sus vidas personales y familiares. Esto es especialmente importante para aquellos que ministran liberación regularmente. No podemos dar por sentado que porque tenemos autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesús, automáticamente estamos protegidos de todos sus ataques. La autoridad debe ser ejercida conscientemente y la protección debe ser buscada y mantenida mediante rutinas espirituales específicas.
Ahora quiero compartir con vosotros algo que he observado con creciente frecuencia en los últimos años: la conexión entre ataques demoníacos nocturnos y fechas específicas del calendario ocultista. Los demonios no operan aleatoriamente, siguen calendarios, estaciones y ciclos que tienen significado en el reino de las tinieblas. Ciertos periodos del año son especialmente significativos para la actividad ocultista: Halloween y toda la temporada que lo rodea, el solsticio de invierno, equinoccios y fechas que tienen significado específico en la brujería y el satanismo. Durante estos periodos, la actividad demoníaca general se intensifica, y esto incluye específicamente ataques nocturnos contra cristianos. Durante mis años como pastor, he documentado consistentemente incrementos dramáticos en reportes de pesadillas, ataques de opresión nocturna y manifestaciones demoníacas durante estas fechas específicas. Esto no es superstición, es reconocimiento de patrones espirituales reales que podemos observar cuando prestamos atención a las dinámicas del reino de las tinieblas. Por ejemplo, durante la temporada de Halloween, que en realidad se extiende desde finales de septiembre hasta principios de noviembre, consistentemente recibo más llamadas de hermanos reportando ataques nocturnos intensos que durante cualquier otra época del año. Las pesadillas se vuelven más vívidas, las manifestaciones de opresión más frecuentes y los ataques contra niños particularmente intensos. Esto sucede porque Halloween no es simplemente una festividad cultural inocente de disfraces y dulces. Es la fecha más sagrada en el calendario satánico, un periodo cuando los practicantes de ocultismo realizan sus rituales más importantes y cuando la línea entre el mundo natural y sobrenatural se vuelve más delgada según las creencias ocultistas. Durante estos periodos es crucial que las familias cristianas intensifiquen sus rutinas de protección nocturna. Esto incluye oración familiar más frecuente durante las semanas que rodean estas fechas, declaraciones específicas de protección sobre el hogar, la familia contra toda actividad demoníaca intensificada, evitación de cualquier participación, incluso aparentemente inocente, en celebraciones que tienen raíces ocultistas, incremento en la lectura bíblica familiar y la adoración en el hogar. También he observado que ciertos días de la semana parecen estar asociados con mayor actividad demoníaca nocturna. Los martes y viernes, por ejemplo, son días tradicionalmente asociados con rituales ocultistas en muchas tradiciones de brujería. He documentado incrementos consistentes en ataques nocturnos durante estos días, especialmente durante las temporadas de mayor actividad ocultista. Esto no significa que debamos vivir en temor constante o que debamos alterar dramáticamente nuestras rutinas basándonos en el calendario ocultista. Significa que debemos estar alertas espiritualmente, que debemos reconocer que hay patrones en la actividad demoníaca y que podemos usar este conocimiento para incrementar nuestra vigilancia y protección durante periodos de mayor riesgo. El conocimiento de estos patrones también nos ayuda a interpretar correctamente los ataques que podemos experimentar. Si notáis que vuestros ataques nocturnos se intensifican durante fechas específicas que tienen significado ocultista, esto puede ser confirmación adicional de que estáis enfrentando actividad demoníaca genuina y no simplemente problemas psicológicos o físicos. Durante estos periodos de actividad demoníaca intensificada, también es importante que las iglesias locales incrementen sus actividades de oración corporativa, que los líderes espirituales estén especialmente alertas a las necesidades de sus congregaciones y que las familias cristianas busquen apoyo adicional de sus comunidades de fe. La guerra espiritual no es una batalla individual, es una campaña que requiere la participación coordinada de todo el cuerpo de Cristo. Durante las temporadas de mayor actividad demoníaca, necesitamos especialmente el apoyo, la intercesión y la sabiduría de nuestros hermanos en la fe. Quiero ahora abordar una pregunta que frecuentemente me hacen. ¿Pueden los lugares físicos donde dormimos estar contaminados espiritualmente
de tal manera que faciliten ataques demoníacos nocturnos? La respuesta es absolutamente sí. Los lugares tienen memoria espiritual y ciertos espacios pueden estar contaminados por actividades previas que han abierto puertas a influencias demoníacas. Esto es especialmente relevante cuando nos mudamos a nuevas viviendas, cuando viajamos y dormimos en hoteles u otros alojamientos temporales, o cuando visitamos lugares que han tenido historias de actividad ocultista, violencia o inmoralidad sexual. Durante mis viajes misioneros, he dormido en lugares donde inmediatamente al entrar sentía una opresión espiritual palpable. Hoteles donde había experimentado dificultades para dormir, pesadillas inusuales o sensaciones de presencias malignas que no había experimentado en otros lugares. Hogares donde las familias anfitrionas habían reportado actividad paranormal, ruidos inexplicables o problemas familiares recurrentes. En estos casos, he aprendido la importancia de realizar lo que llamo limpieza espiritual del espacio de descanso antes de intentar dormir. Esto incluye oración específica sobre la habitación donde voy a dormir, pidiendo que cualquier contaminación espiritual sea removida en el nombre de Jesús. Ungimiento con aceite consagrado de las 4 esquinas de la habitación, la cama y especialmente la almohada donde voy a reposar mi cabeza. Declaración verbal de que ese espacio está siendo dedicado temporalmente al reino de Dios y protegido por la sangre de Cristo. Lectura de salmos específicos de protección antes de acostarme, especialmente el Salmo 91. He visto resultados dramáticos cuando aplico estos principios. Lugares donde inicialmente sentía opresión espiritual se transforman en espacios de paz y descanso reparador. Después de realizar estas rutinas de limpieza espiritual, recuerdo particularmente una experiencia durante una campaña evangelística en Brasil. Me hospedé en un hotel que había sido construido sobre un terreno donde anteriormente había funcionado un centro de macumba. La primera noche experimenté pesadillas intensas, sensaciones de ser observado y una opresión general que me hizo despertar varias veces durante la noche. La segunda noche, antes de acostarme, realicé una limpieza espiritual completa de la habitación. Oré específicamente renunciando a toda actividad ocultista que hubiera tenido lugar en ese terreno. Cancelé toda maldición o contaminación espiritual en el nombre de Jesús y dediqué la habitación como espacio santo para mi descanso. La diferencia fue extraordinaria. Dormí profundamente y con paz, y durante el resto de mi estadía en ese hotel no experimenté ninguna manifestación demoníaca. Esta experiencia me enseñó que no debemos subestimar el poder de la contaminación espiritual de lugares físicos. Los espacios donde dormimos pueden estar influenciados por actividades previas y es nuestra responsabilidad como cristianos limpiar espiritualmente estos espacios antes de entregarnos al sueño. Esto es especialmente importante para familias que se mudan a nuevas viviendas. Antes de establecerse completamente, es sabiduría espiritual realizar una limpieza profunda de toda la casa, prestando especial atención a las habitaciones donde dormirán los miembros de la familia. Durante estos procesos de limpieza, frecuentemente descubrimos objetos que han sido dejados por los ocupantes anteriores y que pueden tener conexiones ocultistas, libros de astrología, cartas del tarot, cristales, estatuas de religiones no cristianas, amuletos.